Vamos a resolver este problema de tiro parabólico horizontal. Dice así: se lanza un proyectil con una velocidad de 60 metros sobre segundo y forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Cuál es el alcance máximo horizontal? Y nos dice que consideremos la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Primero debemos ver con qué datos contamos. Nos dice que lleva una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo y que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. O sea, este ángulo va a ser de 45 grados. Y nos dice que la gravedad la consideremos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y también nos está pidiendo el alcance horizontal, que es lo que no conocemos. Recuerden que el alcance horizontal va a ser hasta donde va a venir a caer el proyectil, hasta aquí. Y recuerden que cuando trabajamos con la horizontal, estamos trabajando con un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cómo se calculaba la distancia en un movimiento rectilíneo uniforme? Distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál va a ser nuestra velocidad aquí? Recuerden que nuestra velocidad cuando estamos trabajando con el eje de las X, el eje horizontal, es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Si en cambio nosotros estamos trabajando verticalmente, sería velocidad inicial por seno del ángulo. Pero aquí vamos a trabajar con la velocidad horizontal, así que va a ser velocidad inicial por coseno del ángulo. Entonces esta velocidad la sustituimos por velocidad inicial por coseno del ángulo, y eso multiplicado por el tiempo. Pero ¿cuál va a ser el tiempo? Pues el tiempo que le tomó llegar hasta acá, pero no nos están dando el tiempo. Entonces, ¿cómo hallamos el tiempo? Bueno, pues aquí por regla, el tiempo que le toma en llegar hasta acá es el tiempo en tiro vertical, el tiempo de vuelo, el tiempo en que sube y vuelve a bajar de nuevo. ¿Y cómo calculábamos el tiempo de vuelo en tiro vertical? Bueno, el tiempo de vuelo era igual a 2 velocidad inicial sobre gravedad. Pero esto era para tiro vertical, o sea, totalmente vertical. Y aquí tenemos un ángulo. Lo único que hay que hacer es sustituir esta velocidad inicial por velocidad inicial en Y. Velocidad inicial por seno del ángulo. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con la vertical. Así que vamos a ocupar esta velocidad de aquí. Simplemente sustituimos y sería 2 por velocidad inicial por seno del ángulo sobre gravedad. Y ahora sí tenemos distancia es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo multiplicada por el tiempo, pero el tiempo es esto de acá. Así que hay que sustituir 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo. Y esto sobre gravedad, pero es lo mismo que ponerlo de esta manera. Entonces la distancia o el alcance horizontal va a ser igual a que tenemos velocidad inicial multiplicada por la velocidad inicial. Eso nos da velocidad inicial al cuadrado. Y ahora tenemos, bueno, tenemos el 2 por 2 y eso multiplicado por el coseno del ángulo y por el seno del ángulo. Por seno del ángulo. Y todo eso sobre gravedad. Entonces tenemos que la distancia es igual a... Aquí observen que ya obtuvimos la fórmula. Esta fórmula la podemos aplicar directamente así, o esto de aquí hasta acá lo podemos cambiar por seno del doble ángulo, porque es una identidad trigonométrica. 2 por coseno del ángulo por seno del ángulo es lo mismo que seno del ángulo. Lo podemos sustituir o simplemente trabajar esta fórmula así como está. Yo la voy a trabajar así tal cual está aquí. Bueno, entonces solo queda reemplazar los valores que nos están dando. Tenemos que la velocidad inicial, ¿cuánto es? Es de 60 metros sobre segundo. Y esto al cuadrado, multiplicado por 2 coseno del ángulo. Pero ¿cuál era nuestro ángulo? Tenemos un ángulo de 45 grados. Y eso multiplicado por el seno del ángulo, que también es de 45 grados, porque obviamente es el mismo. Y esto sobre gravedad, pero nos dice que la gravedad la consideremos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo los cálculos tenemos que 60 al cuadrado, 60 por 60 nos da 3600. 3600 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esto multiplicado por 2 por coseno de 45 grados por seno de 45 grados. Pero ¿cuánto vale coseno de 45 y seno de 45? Bueno, como ya les enseñé a construir esta tabla, podemos saber los valores. Y tenemos que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. O sea que es lo mismo. Raíz de 2 sobre 2. Simplemente hay que sustituirlo aquí. Coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2. Multiplicado por el seno de 45. Aquí era 45, perdón.
raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Y todo esto sobre la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la distancia va a ser igual a 3600 metros cuadrados sobre segundo cuadrado por 2 multiplicado por esto de aquí. Entonces aquí hay que hacer la multiplicación directamente, ya saben, directamente arriba y directamente abajo. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Se elimina el cuadrado con la raíz y simplemente nos queda multiplicado por 2. Y 2 por 2 nos da 4. Y aquí vemos que 2 por 2 nos va a dar 4 también. Y 4 entre 4 nos da 1. Así que simplemente, y esto se está dividiendo entre 10, recuerden. Entonces, como les decía, aquí todo esto nos va a dar 1. Entonces, 1 multiplicado por esto nos va a dar esto de acá. Entonces, simplemente nos queda 3600 metros cuadrados sobre segundo cuadrado sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y al hacer esta operación, ¿cuántas veces cabe el 10 en el 3600? Cabe 360 veces. Tenemos 360 y segundo cuadrado se cancela con segundo cuadrado y una m se cancela con la m de abajo y simplemente nos queda en unidades de metros. Y aquí tenemos la respuesta, que sería de 360 metros. Entonces, el alcance horizontal al lanzar nuestro proyectil con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo formando un ángulo de 45 grados es de 360 metros. Te dejaría ejercicios, pero tengo la impresión de que vas a tomar esta fórmula y la vas a aplicar directamente así. Y el chiste es que aprendas a razonar todo esto. Así que toma este problema y hazlo por ti mismo sin ver el video. Esto sería todo por este video y nos vemos en el próximo.